Muy buenos días nuevamente. El texto para esta mañana está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Así es que les invito, queridos hermanos, a abrir nuestra Biblia o prender nuestro dispositivo y leer en el libro de Juan los versículos del 1 al 10. Capítulo 3, versículos del 1 al 10. Permítame leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La prédica de hoy día es Jesús y su conversación con Nicodemo. Es necesario reconocer que en el ambiente de los evangélicos, el púlpito, el lugar desde donde se predica la palabra de Dios, muchas veces fue utilizada para beneficio propio. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la predicación de la palabra no fue una predicación limpia, no fue una predicación de tal manera que la iglesia obedezca la palabra del Señor o realmente venga a una conversión a través de una obra espiritual, sino que el púlpito, el lugar desde donde se predica, muchas veces fue utilizado para manipular a las personas para que hagan una decisión por Jesucristo, pero en base a la manipulación, o sea, en base al manejo de las emociones, en base incluso a la mentira, de tal manera que la gente pueda creer en Jesucristo, pero no una fe verdadera, sino una fe manipulada, débil, sin fundamento firme. Por eso es que vemos que muchos cristianos después, aparentemente cristianos, dejan el cristianismo porque en realidad no tuvieron una profesión de fe firme. Ahora, pero ¿con qué finalidad se hizo todo eso? O incluso se hace. Pues todo eso tiene que ver justamente con llenar los templos. La famosa moda de los megatemplos. Mientras más grande, claro que viene más gente, pero a la vez también muchos buscan la fama, muchos buscan el reconocimiento personal o el reconocimiento que la gente le pueda dar. Entonces, ¿qué otra finalidad también hay ante eso? Llenar las membresías de los templos, de las iglesias, y también tener mucho más diezmo. Y a través de mucho más diezmo, mucho más dinero, pues se puede hacer mucha obra. Buena obra, pero también la persona se puede volver corrupta y hacer con ese dinero muchas otras cosas que no es su verdadero fin, como grandes casas, como edificios, hasta aviones, pero todo para su propio beneficio. Entonces, es necesario reconocer que el púlpito muchas veces fue usado para manipular a la gente y así con la finalidad de poder llenar nuestra propia vanagloria o nuestros propios sueños personales que no son los sueños del Señor. Entonces, pero todo eso en base a una falsa profesión de fe.
O sea, no ha sido una profesión de fe real, no ha sido una conversión real. Y eso se ve hasta en los lugares alejados. Por ejemplo, se utiliza algún tipo de regalo, se les regala muchas cosas y la gente dice aparentemente, entrego mi vida a Cristo, pero sin embargo, después que ya no hay regalos, después de que ya no hay dinero, la gente se vuelve atrás, porque todo eso ha sido manipulado, todo eso ha sido planificado para que la gente llene los templos y a través de esto obtener fama. Entonces, esto es una introducción a lo que hemos leído en el texto de Juan capítulo 3 del 1 al 10. Porque vamos a encontrar la conversación de Jesucristo, una conversación con Nicodemo. Y Nicodemo es un fariseo, un maestro, una persona conocedora de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, porque en esa época, cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo, no había todavía el Nuevo Testamento, solamente tenían el Antiguo Testamento. Entonces, Nicodemo se le presenta a Jesucristo, estoy haciendo un resumen, y conversa con él, y lo va a visitar de noche, y Jesucristo va de frente al grano, y le dice que es necesario que tú nazcas de nuevo, y eso a Nicodemo le movió. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían una vida acostumbrada a lograr lo que ellos pueden lograr en base a su propio esfuerzo, en base a sus propios sacrificios, en base a su cumplimiento estricto, celoso de la palabra del Señor, del Antiguo Testamento, de los ritos, sus tradiciones. Ellos estaban totalmente ocupados en eso, pero en eso estaba puesta su confianza. Pero cuando Jesucristo le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo, hablando de una profesión de fe en Jesucristo, de un corazón rendido delante de Jesucristo, eso a Nicodemo le causó sorpresa. ¿Por qué le causó sorpresa? Porque él ya tenía toda una vida viviendo conforme a lo que él podía lograr en base a sus esfuerzos o al cumplimiento de ritos religiosos y tradiciones, pero que no era una verdadera profesión de fe, no era una verdadera fe delante de Dios. Por eso es que Jesucristo le dice a un maestro reconocido, principal dentro de los judíos, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es como si Jesucristo dijera y se pone delante de muchas personas que van a la iglesia y les dice, es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo, Jesucristo? Si yo voy a la iglesia desde pequeño, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, yo hago muchos esfuerzos, vengo puntual, escucho mis prédicas, ¿cómo tú me vas a decir que tengo que nacer de nuevo? Entonces la conversación de Jesucristo con Nicodemo es en base a eso, al nuevo nacimiento. Y toda la conversación con Nicodemo lo vamos a dividir en 2 prédicas, de este domingo y del próximo también, porque este tema de la fe, verdadera fe en Jesucristo, es necesario profundizarlo. Ahora, el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 25 y 26, dice lo siguiente: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo entonces?, le dijeron a Jesucristo. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los fariseos obtener la salvación, la entrada al reino de Dios, para ellos era posible porque tenían su confianza en lo que podían hacer. Pero los fariseos son hombres igual que nosotros. Entonces Dios dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios sí es posible. ¿Por qué dice Jesucristo que para Dios sí es posible, pero no para los hombres? Para los hombres es imposible. ¿Por qué? Porque la obra del nuevo nacimiento tiene que ver con una obra totalmente espiritual, de principio a fin. Tiene que ver con una obra totalmente de Dios, de principio a fin. Pero tú dirás, pero yo he tomado mi decisión.
es Dios quien te ha llevado a tomar esa decisión. Es Dios quien te ha tomado de los confines de la tierra. Es Dios quien te ha tomado cuando tú estabas muertos en tus delitos y pecados. Es Dios quien ha tomado la iniciativa. Es Dios quien envió a Jesucristo. A nosotros no se nos imaginó eso, pero a Dios sí se imaginó. Él lo planificó y Él lo llevó a cabo. Entonces, esta es una obra totalmente espiritual, la del nuevo nacimiento, la de una verdadera fe en el Señor, que nos lleva a su reino. Y toda la conversación con Timoteo tiene que ver, con Nicodemo tiene que ver con esto. Leamos nuevamente el versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Porque Nicodemo era fariseo. Los fariseos significa separados. Fariseo significa separado. ¿Pero por qué separado? Porque ellos, siendo judíos, se separan de la vida normal, común y corriente de un ciudadano judío para ser parte de este grupo religioso, los fariseos, que se dedicaban al cumplimiento fiel y estricto de la ley de Dios y de las tradiciones religiosas. ¿Cómo es esto? O sea que un fariseo decía, ya, yo voy a dejar mi vida, papá, mamá, y ahora me voy a ir a este movimiento religioso de los fariseos, que se llama los separados. Y ahí es donde yo voy a entregar mi vida. Entonces ahí le comienzan a enseñar, para que ellos cumplan todo lo que dice la ley de Dios. Todas las tradiciones, los rituales, todo eso ellos lo tenían que cumplir. Vivían para eso, para cumplir eso. Entonces Nicodemo era un fariseo, pero no era un fariseo común y corriente, sino dice que era un principal entre los judíos. Cuando dice principal entre los judíos, quiere decir que él pertenecía a un grupo selecto, de gente seleccionada de los judíos. Y ese grupo se llamaba el Sanedrín. Y el Sanedrín era un consejo del gobierno de Israel. Era como personas seleccionadas para gobernar todo Israel. Entonces tenían que ser personas sabias, tenían que tener testimonio, tenían que ser personas selectas de todo el pueblo. Porque no solamente fariseos pertenecían al Sanedrín, sino también de otros partidos. Pero Nicodemo pertenecía al Sanedrín. O sea, era un fariseo que había dedicado su vida al cumplimiento de la palabra del Señor, al estudio del Antiguo Testamento. Había dejado su familia para dedicarse a cumplir la palabra y también los ritos y también las tradiciones de los judíos. No todos hacían eso. No todos hacían eso. Por eso es que se formó ese partido religioso de los fariseos, para el cumplimiento fiel, para que ellos puedan ser de testimonio, para que ellos puedan ser maestros para los judíos, para el poblador común y corriente. Entonces el fariseo se dedicaba a enseñar a ellos, porque ellos ya estaban cumpliendo la palabra del Señor. Sin embargo, lo que pasó, ellos habrán tenido buena intención para poder formar este grupo religioso, pero las buenas intenciones no son suficientes, como todos nosotros sabemos. Entonces, a lo que había llevado este estricto cumplimiento de la ley de Dios, les había llevado a darse cuenta en un momento, por lo menos interiormente en su conciencia, que no podían lograr esto. No podían lograr esto. Entonces, al ver que no podían cumplir con todo lo que mandaba la ley de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a aparentar un fiel cumplimiento de la palabra del Señor, pero cuando solamente era apariencia, no podían cumplir fiel. Nadie puede cumplir fielmente la palabra del Señor. Y los fariseos llegaron a darse cuenta de eso, pero no lo reconocían, más bien aparentaban. Y comenzaron a aparentar delante del pueblo que ellos eran muy espirituales, que ellos eran muy religiosos, que ellos eran personas totalmente entregadas al cumplimiento, pero sin embargo no lograban eso. Entonces Nicodemo era un fariseo y toda una vida había vivido queriendo lograr
todo lo que ellos podían lograr a través de su esfuerzo humano y también su sacrificio. Pero sin embargo, se dieron cuenta en algún momento que no lo podían lograr todo eso. Entonces lo que pasó es que ellos comenzaron a aparentar una falsa espiritualidad. Entonces ellos habían puesto ya su énfasis en lograr un cambio de comportamiento, lograr los ritos costumbristas, pero ya se habían olvidado de un corazón limpio delante de Dios. Por eso que Jesucristo en Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 23 va a decir: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». O sea, lo que el Señor está diciendo: tú puedes hacer todo eso, pero no te olvides de lo que realmente es de agrado para el Señor, o tiene que ver con la obediencia al Señor, la justicia, la misericordia y la fe. Le dice la fe. ¿Por qué? Porque los fariseos se habían olvidado de una fe verdadera delante de Dios. Una fe que te lleva a cambiar, no a generar apariencia, no solamente cambiar el comportamiento, sino principalmente a un cambio de corazón. Y Jesucristo sabía eso. Lo que pasaba con los fariseos es que ellos enseñaban algo, pero no lo ponían en práctica. Por eso Mateo 23, 2 al 3 va a decir lo siguiente. Jesucristo dice: «En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen». Entonces lo que Jesucristo está diciendo: si ellos enseñan conforme a la palabra, lo que está en la palabra, eso hagan ustedes. Pero también agrega: pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué dice no hagan conforme a sus obras? Porque lo que ellos enseñaban, ellos ya no lo hacían. Los fariseos, aunque eran reconocidos por el pueblo, sin embargo sus obras eran rechazadas por Dios porque se volvieron externos, obras externas, y no provenía de un corazón regenerado. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Muchas veces nosotros estamos más preocupados en cumplir los ritos, en cumplir las tradiciones, pero tú dirás: pero yo no cumplo ritos. Tiene que ver con la parte religiosa, tiene que ver con cumplir aquello que se nos dice que tengamos que hacer. Y lo hacemos porque se nos dice, pero no lo hacemos proveniente de un corazón realmente entregado al Señor. O sea, no lo hacemos con una actitud realmente humilde delante de Dios. No tiene que ver solamente con hacerlo, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. No, tiene que ver, todo eso lo que hagamos tiene que provenir de un corazón arrepentido y limpio delante del Señor. Pero no siempre ocurre eso. Lo que ocurre es que a veces nosotros estamos preocupados por las apariencias. Por eso es que nosotros nos comportamos, pero para que la gente hable bien de nosotros. Y muchas veces queremos nosotros guardar las apariencias para que la gente no hable mal de mí. Y los fariseos estaban acostumbrados a eso, a tener una vida religiosa para aparentar una falsa espiritualidad. Pero Jesucristo sabía eso, y Jesucristo lo descubrió. Y Jesucristo les dije: no, las apariencias no. Lo que Jesucristo quería era una verdadera conversión. Una verdadera conversión. Juan 3, versículo 2. O sea, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, fariseo, Nicodemo fue de noche. ¿Por qué fue de noche? Porque él no quería que la gente le descubriera que está conversando con Jesucristo, porque el Sanedrín, ese consejo que gobernaba Israel, estaba en contra de Jesucristo. Y al estar en contra de Jesucristo y Nicodemo ser parte del Sanedrín, entonces probablemente el Sanedrín le iba a llamar la atención a Nicodemo. ¿Y por qué estás conversando con Jesucristo si es la persona a la cual estamos rechazando?
Entonces va de noche y lo busca a Jesucristo. Y acepta varias cosas de Jesucristo, pero no aceptó lo principal. Según este versículo 2, Nicodemo acepta a Jesús como enviado de Dios. Lo acepta a Jesucristo como enviado de Dios, porque le dice a Jesucristo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, no solamente él, sino también otras personas aceptaban que Jesucristo había venido de Dios. Y después dice, lo aceptaron como maestro porque le dicen Rabí. O sea, Nicodemo lo está aceptando como su igual. ¿Por qué? Porque Nicodemo también era rabí. Y le dice a Jesucristo, Rabí, le dice. Y no solamente eso, sino también aceptaba las señales que Jesucristo hacía. Porque él le dice en el versículo 2, nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea que está aceptando las señales que Jesucristo hacía. Y también aceptaba que Dios estaba con él, porque le dice, si no está Dios con él, o sea, Jesucristo está contigo, por eso mismo tú estás haciendo esas señales, si Dios está contigo. Entonces, Nicodemo aceptaba todo eso, pero no aceptaba lo principal. No lo aceptaba Jesucristo como Hijo de Dios. Juan 20, 30, 31 nos va a decir el propósito de este libro. El apóstol Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Versículo 31, Juan 20, 31 dice, pero estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, esas señales que estaba viendo Nicodemo tenían el propósito de que la gente crea en Jesucristo, pero no solamente como un maestro, no solamente como un enviado, porque también Dios envió profetas, envió ángeles. No solamente tiene que aceptar las señales, no solamente aceptar que Dios está con él, sino que estas señales que Nicodemo estaba viendo tenían el propósito de que la gente acepte a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y para que al creer en Jesucristo tengamos vida en su nombre, una nueva vida en este mundo, no con apariencias, sino una vida real, un cambio real, pero no solamente eso, sino también una vida eterna, la esperanza de una vida eterna. Pero Nicodemo no lo aceptaba a Jesucristo todavía como el Hijo de Dios, aunque más adelante seguramente lo aceptó. Hasta ahora lo va a buscar de noche para que nadie lo vea, porque él podía ser rechazado por el Sanedrín, podía ser rechazado por sus discípulos, porque la gente lo podía encontrar conversando con Jesucristo, y la gente le podía decir, ¿qué haces conversando con Jesucristo? Con aquel que se declara Hijo de Dios, con aquel que se declara Dios. Pero Nicodemo tenía ciertas dudas, por eso es que se acerca delante de Jesucristo y de noche y le dice, Rabí, yo acepto esto, yo acepto eso de ti. Pero las señales que Jesucristo hacía no era para que solamente aceptara eso, sino las señales que Jesucristo hacía era para que Nicodemo lo acepte como el Cristo, como el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios, él tenga una nueva vida aquí y ahora, pero no una nueva vida basada en apariencias, en lo que en lo que la gente dirá, no una nueva vida basada en cumplir ritos. Yo tengo que cumplir esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. ¿Pero por qué? Porque la gente puede hablar mal de mí. ¿Qué va a decir la gente de mí? Jesucristo vino a este mundo para darnos una nueva vida aquí y ahora. La gente muchas veces se conforma y dice, sí, Dios nos ha dado una vida eterna, yo he creído en Jesucristo, pero ¿qué pasa con el aquí y el ahora? El Señor Jesucristo vino para darnos una nueva vida, y esa nueva vida es para ahora.
para un testimonio fiel, para un testimonio santo, para un testimonio diferente ante la población, ante la gente común y corriente que no acepta a Jesucristo o que está cansada de ver gente religiosa que va puntualmente a las iglesias y llenan los templos, pero sin embargo no hay una vida cambiada. Pero justamente Jesucristo vino a este mundo para que todo aquel que cree en Jesucristo sea o tenga la potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, para que la gente lo reconozca como hijo de Dios. Ustedes han escuchado de este evangelista Billy Graham. Este evangelista en su juventud, él evangelizaba por todo el mundo y los estadios estaban llenos. Mucha gente creía en Jesucristo. Pero un día Dios le habló y le dijo, tienes que ir a hablar con una actriz. No sé si ustedes recuerdan a una actriz muy famosa que ya murió. Ella se llamó Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Una actriz que murió, pero una actriz muy conocida, con una vida disoluta, una vida totalmente rebelde. Entonces, Billy Graham va donde esta actriz y la visita y le dice, Dios me ha enviado para hablarte de Jesucristo. Y el evangelista le habla de Jesucristo. Pero esta actriz le dice lo siguiente. Le dice a Billy Graham, yo no necesito de Jesucristo. Ella le dice, yo no necesito de Jesucristo. Una semana después de la visita de Billy Graham, esta actriz Marilyn Monroe murió. Murió. Sin Jesucristo. Muchas veces nosotros estamos preocupados de lo que la gente dirá de nosotros, de nuestra reputación, de lo que nosotros representamos o de lo que la gente cree de mí. Muchas veces no es lo real de nosotros. Pero Jesucristo no vino a este mundo a cambiar solamente tu parte exterior, tu vestimenta, tu peinado, tu forma de maquillar, tu forma de llevar un reloj o no llevar o una joya. Jesucristo vino para que tú lo aceptes como el Hijo de Dios. Sin embargo, Nicodemo aceptaba muchas cosas de Jesucristo, pero todavía no lo aceptaba como el Hijo de Dios. Todavía no había creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. O sea, todavía no se había arrepentido de sus pecados y no se había entregado. Pero él era un hombre religioso. Él era un hombre que cumplía fielmente el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y a eso los fariseos se habían agregado muchos ritos, muchas reglas. Y llegaron a la conclusión que todo esto no se puede cumplir. Pero lo que sí podían hacer era aparentar ante el mundo una falsa espiritualidad. Y Jesucristo sabía eso. Y lo dejó a Nicodemo. Y Nicodemo decía, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aceptaba todo eso, pero no lo había aceptado como el Hijo de Dios. O sea, no lo había aceptado como aquel que toma control de su vida. No lo había aceptado como el rey de su corazón. No lo había aceptado como aquel que controla toda su vida. No lo había aceptado así. Una muchacha en Brasil recibió una llamada de sus amigos de noche. Y sus amigos le dijeron, vamos a una fiesta. Y la muchacha dijo sí. Y los amigos fueron a recogerla a su casa. Pero mientras sus amigos estaban en camino para ir a la casa de esta muchacha y recogerla e ir a la fiesta, la mamá, que era cristiana, le dice a la muchacha, por favor no vayas a la fiesta. Ya es tarde, tus amigos están borrachos, están manejando un carro, por favor no vayas. Y los amigos llegaron, se escuchó el sonido del carro. El carro se estacionó en la puerta. Se escuchó la música a todo volumen.
y se escuchó que los amigos de esta muchacha estaban totalmente embriagados y la muchacha estaba saliendo de su casa y la mamá le dice, por favor hija, no vayas. Y la muchacha le dice, yo voy a ir. Como la mamá ya no tenía ninguna oportunidad más porque ha visto que la muchacha estaba decidida a ir a subirse a un carro donde estaban borrachos, sus amigos y se iban a ir a una fiesta, y la mamá le dice, mi hija, vaya usted con Dios. Era la última esperanza de esta madre creyente, que Dios la cuide. Y le dice, mi hija, vaya usted con Dios. Y la respuesta de la hija le dejó sorprendida a la madre. La hija le responde a la madre, aún todavía antes de salir de su casa, y la hija le dice a la madre, si quiere que Dios vaya conmigo, pero que vaya en la maletera del auto, que vaya en la maletera del auto, porque el auto ya está lleno. En otras palabras, esta muchacha estaba rechazando la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasó? De madrugada le llamaron a la mamá y este auto había tenido un accidente. Un accidente pero muy fuerte. Todos los muchachos que estaban en el auto murieron. Todos murieron terriblemente. Pero la maletera del auto no se había hecho nada. ¿Y sabes qué? Dice la noticia que en la maletera del auto había unos huevos de gallina y estos huevos no se rompieron. Pero todos los muchachos que estaban adelante en los asientos murieron. Ahora, ¿qué queremos enseñar con esta historia? Queremos enseñar que la gente puede ponerse crucifijos, la gente puede ponerse a orar en la calle, la gente puede vestirse como una religiosa, como un religioso, la gente puede hacer todo lo que quiera. Pero Jesucristo no ha venido a este mundo para que tú lo aceptes como un maestro, para que tú lo aceptes como un gran personaje. Jesucristo no ha venido a este mundo, con esto estamos ya llegando al final, Jesucristo no vino a este mundo para que tú lo tomes en cuenta, pero por ciertos momentos. Dios no ha enviado a Jesucristo a este mundo para que tú vayas solamente a la iglesia, al templo, y luego sigas haciendo tu vida totalmente disoluta. Una vida en base a apariencias y mentiras. Jesucristo ha venido a este mundo enviado por Dios para que lo aceptes como el Hijo de Dios, para que lo aceptes como Dios, para que lo aceptes como aquel que controla tu vida, para que lo aceptes como tu siervo, esclavo y Él Dios, tu amo. Para eso Dios ha venido a este mundo. Pero vemos gente como esta actriz y esta muchacha que no quieren aceptar a Jesucristo, que se resisten a aceptar a Jesucristo. Pero sí somos religiosos, pero sí cumplimos ritos, así como Nicodemo, dispuesto a leer la Biblia, dispuesto a servir al Señor. Pero ¿qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de una verdadera entrega a Dios? ¿Qué hay de eso? Estamos acostumbrados a un cristianismo, pero un cristianismo muy relajado, realmente muy relajado, facilito, un cristianismo de domingo, nada más. Por favor, no me metas en nada más, en ninguna otra responsabilidad, porque basta con eso. Pero realmente el verdadero cristianismo solamente será en cumplir lo que se nos dice que tengamos que cumplir, o tiene que ver con un cambio verdadero de corazón. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesucristo tengan vida en su nombre, vida aquí y ahora y vida eterna. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Un cambio. Estos fariseos se
fariseo significaba separado. Y habían sido separados, así como la iglesia es separada. Pero sin embargo, llegaron a comportarse solamente para aparentar ser espirituales. Pero sin embargo, viene Jesucristo y los descubre y les dice: hipócritas, ¿por qué? No, un verdadero cambio tiene que ver con un cambio de corazón. Y luego la parte externa. No estemos preocupados solamente en la parte externa. No estemos preocupados solamente en lo que yo puedo hacer, sino en un corazón verdaderamente entregado. Allí es donde Jesucristo reina y se origina un verdadero cambio. Entonces, estamos solamente con el versículo 1 y con el versículo 2. Vamos a avanzar la siguiente semana con los siguientes versículos, pero tú en tu casa puedes ir leyendo, de tal manera que así nosotros aprendamos más la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, oramos, Señor, para que esta porción de tu palabra realmente llegue a nuestras vidas, Señor. Amado Dios, llegue a nuestras vidas y conforme a tus propósitos, siga, amado Padre, transformando nuestras vidas. Pero no solamente eso, Señor, sino, amado Padre, tengamos un corazón entregado totalmente a ti, Señor, porque allí es donde se inicia, amado Padre, una verdadera vida que reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios, amado Padre. Y eso es lo que tú deseas, que tu iglesia reconozca a Jesucristo como tu Hijo, que vino a este mundo a librarnos de la condenación y a darnos una vida nueva aquí y ahora, y una vida eterna también, Señor, contigo, la esperanza de la vida eterna, Señor. Pero aún estamos aquí, Señor, y tú nos quieres usar para dar un verdadero testimonio a todos aquellos, Señor, que se están perdiendo. Y ese testimonio tiene que ver, Señor, con un corazón entregado a ti. Oramos, amado Padre, dándote gracias por tu palabra, Señor, y tu bendición para tu pueblo que esta mañana te ha escuchado. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén.